Saludos, amables televidentes. Gracias por sintonizar una vez más a Primerísimas. Verdaderamente que después del proceso electoral hay que felicitar primero a la ciudadanía por el civismo, a la Junta Central Electoral por ese papel tan protagónico, y sin embargo su presidente, el doctor Román Jaques, se mantuvo muy low profile, como se dice, y sin embargo el proceso se desarrolló como aquí nunca antes se había hecho. Nadie escuchó mencionar otra cosa que no fuera la organización, incluso hasta el día 19 de mayo cuando se celebraron las elecciones. Los mensajes que se hicieron posterior al conteo, principalmente cuando llamaron los candidatos al presidente Luis Abinader, que resultó electo, Abel Martínez, y después el doctor Leonel Fernández, es una muestra de que estamos avanzando. Y los mensajes que se han pronunciado posteriormente de algo sirven a la ciudadanía, aunque al final existe una pequeña cosa que es la abstención, que eso habrá a partir de ahora de analizarlo. En esta semana, como es de costumbre, el presidente Luis Abinader hizo la semanal en el Palacio Nacional, y ahí anunció el viaje que tiene previsto para Europa y que va a durar varios días, en la que incluye un encuentro con el Papa Francisco, que va acompañado de su familia, y se hizo énfasis en que eso lo va a cubrir el gasto lo va a cubrir la propia familia. Vamos a desearle desde aquí mucha suerte y muchas bendiciones. En el día de hoy nuestra entrevista nos acompaña un experimentado en política, el ingeniero Víctor Tito Hernández. Con él vamos a hablar de ese proceso y de qué viene a partir de ahora, cuando regresemos de esta pequeña pausa. Ya estamos con nuestro invitado, nos acompaña en este día el ingeniero Víctor Tito Hernández, a quien le damos la bienvenida. Un placer tenerte aquí, Tito. Sabemos que has seguido muy de cerca todo este proceso, y así como estaba el país, y no solo el país, sino toda la gente, los dominicanos que viven en el exterior, pendientes de este proceso, ha sido como un proceso que no se había celebrado antes. Bueno, antes que nada, de verdad un honor y un privilegio estar contigo aquí, Yolanda, y los amigos televidentes. Bueno, el país va madurando, la democracia va madurando, y pienso que ha sido una verdadera fiesta de la democracia lo que se celebró el pasado domingo, y lo más importante que yo creo que el país, el pueblo dominicano ha sido el gran ganancioso de este proceso. Por el civismo, ¿verdad? El civismo mostrado, la participación, aunque tú has señalado y se ha señalado claramente la abstención, pero esa abstención tiene mucho que ver, Yolanda, con la gran cantidad de dominicanos que se inscribió en el extranjero, 800,000 dominicanos. Precisamente ayer yo hablaba con un amigo de New Jersey. Y al final no fueron a votar, ¿verdad? Exactamente, y él me decía, oye, yo me levanté temprano a votar y no había 2 gente, 3 gente, o sea, y hablábamos de que el dominicano, el latino en sentido general, es apático. Fíjate este dato, en Estados Unidos hay más de 20 millones de mexicanos, pues apenas hay 2 millones inscritos para votar en las elecciones de México, y los dominicanos en términos proporcionales participan más que los demás latinos, pero aún así a la hora de ejercer su derecho a voto no lo hacen. Y para mí ese elemento fue fundamental. El otro elemento que influyó en la abstención fue que este fue un proceso bobo, como le dicen, o sea, no hubieron actividades de masa, no hubieron actividades de cierre de campaña. La oposición en gran medida, yo diría que hasta se subestimó. Yo pienso que algunos dirigentes de la oposición, cuando vieron los resultados finales, se lamentaron de no haber hecho un mayor esfuerzo. ¿Por qué? Porque el gran esfuerzo lo hizo falta, ¿verdad? Claro que sí, el gran esfuerzo lo hizo el PRM. Pero recuerda que en medio de la campaña se decía que era rara porque no se veía tanta efervescencia como en años anteriores, y se dice que las cosas están cambiando. No, la oposición fue que se entregó. Te voy a decir por qué. En el propio PRM, cuando se abordaba hacer una actividad de masa, fíjate que ni siquiera el Palacio de los Deportes se usó, que es una actividad de 30,000 personas.
el propio presidente, porque me tocó participar en varias organizaciones de actividades, decía, no, vamos a hacerlo moderado, porque si la oposición no lo hace, el presidente no quería que se viera como avasallante. O sea, en gran medida, esa baja participación tuvo que ver con el poco entusiasmo y la poca fe que tenía la oposición en su propio papel que podía desempeñar. Que al final, bueno, los números están ahí. Si tú te fijas en los números, la oposición no creció. ¿Por qué? Porque el PE disminuyó incluso, para que tú tengas este dato. ¿Cuánto sacó Gonzalo, el PLD con Gonzalo? Un 38%. ¿Cuánto sacó Leonel? Un 5%. En el 2020, estamos hablando de ¿cuánto? De un 43%. ¿Cuánto sacó ahora? Leonel un 28%, Fuerza del Pueblo un 28%, PLD con Abel un 10%, estamos hablando de un 38%. O sea, la oposición disminuyó. Como lo señalaban las encuestas, que claro que sí. Entonces acertó mucho. Ellos fueron los que jugaron el papel no correcto, que al final lo enmendaron con el reconocimiento oportuno del triunfo del presidente Abinader. Muy bien lo hizo Abel, y eso arrastró a Leonel, porque se vio solo. En el saludo, ¿verdad? Claro que sí. O sea, no había la intención. Ahora, Abel, cuando ve los resultados, entendió que una manera de él poder quedar bien ya al final era reconocer el triunfo como lo hizo. Y se dice que como al final de la jornada, cuando el presidente Luis Abinader fue al lugar donde estaban concentrados, el local del PRM, que él habló de esa misma noche de que él iba a respetar lo que dice la Constitución del nunca jamás. Entonces, durante la semana, el expresidente Leonel Fernández hizo un mensaje en la que le dijo a los dominicanos que no lo iba a dejar solo. Eso lo dicen en referencia al tema de modificar la Constitución y la preocupación de quitar o dejar el nunca jamás. Bien, ese es el cuadro que hay de frente. O sea, Leonel dejó claro que él va a aspirar a volverse candidato. Y yo creo... Y el PLD tiene previsto reunirse un comité político este lunes. Es decir, son muchas cosas las que se están dando que a partir de ahora es que se va a trabajar de verdad. Déjame decirte algo. Los políticos tenemos que aprender que la realidad nos habla y que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por interpretar correctamente la realidad para poder llevar a cabo política correcta. A Leonel la realidad le habló. Y le habló que, bueno, tú tienes un hijo ahí que quedó muy bien parado, no insista. O sea, Leonel va a insistir en volver a ser candidato. Y para mí eso va a ser un error de parte de él. El PLD tiene que hacer una revisión profunda con el entorno negativo que tiene de la experiencia del PRD y del Partido Reformista. O sea, después de tú ser un partido grande, mayoritario, de gobierno, y caer en los niveles en que han caído, es sumamente difícil la recuperación. ¿Cree que entonces él podría ser, al sentirse un pupilo, tú sabes, del doctor Joaquín Balaguer, que Balaguer fue el tiempo que lo quitó de la política? Sí, pero era otra coyuntura, Yolanda, era otro tiempo. Por ejemplo, cuando Balaguer no había redes sociales. Y el mismo resultado que ha tenido, y lo aprovecho y lo felicito y lo saludo a Omar Fernández, es una evidencia del peso que tienen las redes sociales en este momento. Y que fue la juventud que fundamentalmente lo apoyó. Entonces quiere decir... Pero recuerda que él tenía mucho tiempo trabajando también, que eso a él lo ayudó bastante, claro, porque su contendor entró ya en una etapa un poco corta. Y mira, en la vida, en la política, hay que hacer el transfer, el cambio, la adaptación. A Guillermo, y eso lo decían las encuestas, ¿viste? Esos resultados no fueron nuevos para el PRM, aunque haya gente que diga que no. Las encuestas decían claramente que había un 36% de PRMistas que no asimilaban la candidatura de Guillermo. Y parece que ese 36% fue imposible convencerlo. Porque además el candidato tiene que hacer su labor. ¿De qué? De conquista. Pero bien,
ya habrá tiempo para evaluar eso. No valió el dembow, entonces vamos a ir a una pausa para regresar con esta interesante entrevista de este día. Estamos conversando en este día con el ingeniero Víctor Tito Hernández. En el segmento anterior, él hablaba sobre su visión de lo que fue el recién proceso electoral y lo que ha de venir. Yo le hacía a él la inquietud antes de volver de la pausa sobre la forma de criticar tan rápida que se hizo en las redes sociales, que hoy no son tantas caricaturas porque las hay en los medios impresos, sino los memes. Entonces, una manera como de pasarle, ¿cómo se llama? Factura al que lo hizo bien y al que lo hizo mal, ¿verdad, Tito? Sí, claro, claro. Tú eres un experto, un conocedor de esas intríngulis políticas y me imagino que eso incide también en la gente. Yo estaba gozando con muchas cosas que tú estabas posteando en Instagram, hasta te hablé. No, porque las redes tienen esa virtud, o sea, hay una que es una navaja de doble filo. Claro, y hay una expresión que dijo un autor colombiano sobre el internet y las redes sociales: le dan poderes extraordinarios a gente ordinaria. O sea, todos los que tienen acceso. Cualquiera cree que puede agarrar un celular y de una vez, claro, estoy aquí, claro, miren esto y lo otro, sin saber por las eso consecuencias. la comunicación hoy no es triangular, sino horizontal. Sí, o sea, se ha perdido la pirámide. Todo el mundo tiene la capacidad para crear una opinión pública y para ejercer una presión pública de manera individual y colectiva también. Entonces, cuando tú construyes una buena herramienta, mira, yo te voy a comentar, mi página de Facebook es una página que tiene 338,000 seguidores y Facebook te permite hacer encuestas. Yo hice una encuesta el 15 de mayo, Yolanda, y óyeme, y fue más certera que la de Gallup, o sea, exactamente me dio. Lo que pasa es que todo ese no lo dice porque 57% Luis Abinader, el 29% Leonel, y sí me dio un 10% Abel. Yo te la voy a mandar para que tú la veas. O sea, y yo dije, óyeme, pero hasta eso te permiten las redes sociales, tú tener una encuestadora fiable. Y eso me pasó con Guillermo Moreno y con Omar. Y cada vez que ha habido un proceso, yo he hecho encuestas. No lo digo público en los medios de comunicación, pero mis seguidores que tienen acceso a la página saben que yo estoy diciendo absolutamente la verdad. Tito, entonces ahora el temor que hay es ya la desaparición definitiva de esas tres grandes organizaciones que fueron siempre cimera en el país: el Partido Revolucionario Dominicano, el Partido de la Liberación Dominicana y el Reformista Social Cristiano, que fueron organizaciones de grandes masas en el pasado. Lamentablemente, pero es parte, yo pienso, del proceso que vive. De la nomenclatura del momento. El mundo de hoy, porque no es ni siquiera aquí en el país. Pero obviamente, mira, yo te decía por el cámara, por la experiencia que vivió el Partido Reformista y el PRD, al PLD será casi imposible recuperarse. Por yo no decir que de manera tajante. Pero obviamente que la gente quiere cosas nuevas e insistir en las prácticas políticas del pasado no da resultado. Y ya hay dirigentes que se han pronunciado en ese sentido del propio partido. Yo te pregunto, por ejemplo, a mí me dice alguien ayer, no, que ya hay un grupo queriendo recuperar la sigla del PRD. Digo, ¿pero para qué? ¿Para qué? Si la gente tiene otras alternativas nuevas. Lo propio ha ocurrido con el Partido Reformista. O sea, ¿para qué tú quieres recuperar lo que es irrecuperable? Y en el caso del PLD, o llevar a los comités políticos sangre nueva, porque son los viejos son los que están ya aunque lo hagan nuevo, ya cumplió su ciclo. Y eso es parte de la vida. Yo no lo voy a juzgar como penoso ni lamentable, es parte del proceso, es parte de la vida. Si tú no te adaptas al discurso, yo recuerdo que yo a Balaguer le decía mucho, que la mayor virtud que yo veía en él
era su capacidad para interpretar correctamente cada coyuntura, cada momento histórico. Y eso le permitía a él dar la respuesta adecuada. Por eso la gente decía, Balaguer sabe lo que hace. No, él no sabía. Él interpretaba correctamente en cada momento. Y Balaguer te hablaba con jóvenes, como si él fuera un joven, teniendo 90 y pico de años. Hasta con niños. Y con niños. ¿Por qué? Porque se adaptaba. Los políticos tenemos que entender eso, que tenemos que interpretar correctamente la coyuntura y adaptarnos a los tiempos nuevos. Es decir, que lo que viene, ya se está hablando hasta del propio cuatrienio del 2024-2028, que lo que viene es con sangre nueva, juventud. Podría ser. Bueno, el PRM, que es el partido mayoritario, que es el que tiene la delantera, tiene una cantidad enorme de jóvenes que van para la calle a aspirar. Si otros partidos... No, y que resultaron también electos en el si Senado. Si otros partidos, aún teniendo jóvenes, insisten en lo viejo, yo creo que están cometiendo un error garrafal. O sea, el momento, la lectura correcta del momento actual y de cara al futuro es sangre nueva, figuras nuevas, candidaturas nuevas, insistir en el pasado. Por mejor evaluación que tú hagas de la actual coyuntura, es tú darle de espalda a la realidad, porque las elecciones hablaron y hablaron claro. ¿Cuál sería tu mensaje a esa comunidad que no se motivó a ir a depositar su voto? Porque cada dominicano creo que debe sentirse orgulloso del país que tenemos. La gente tiene que entender que la política es lo que gobierna. O sea, lo que decide tu futuro en la sociedad es la política, la actividad política. Y cuando tú ejerces tu derecho al voto, tú estás decidiendo por tu futuro, porque tú estás diciéndole, mira, yo quiero que seas tú que me gobiernes, porque lo has hecho bien, porque me siento bien y porque tú respondes a mis necesidades. Ese es el gran mensaje que le ha dado el país al presidente Luis Abinader. Le ha dicho, mira, las políticas que usted ejecuta me favorecen, yo las valoro como positivas y yo quiero que usted en sentido general las siga implementando. Ahora, el presidente está en el deber, y ya lo ha dicho, de incorporar nuevas políticas públicas a favor de los dominicanos, como la reforma constitucional y como la reforma fiscal. Bueno, habría que esperar entonces el tiempo que sea que determine cada cosa, Tito. Yo agradezco mucho el que haya aceptado la invitación a nuestro espacio y ojalá pueda ver pronto, porque con todas esas piensas que tú tienes, yo sé que hay muchos temas que se nos van a quedar aquí en este espacio. Un honor siempre que tú me invites y participar en tu programa. Y muy grato de que el tenerte aquí, siempre bueno ver sus amigos, ¿verdad, Tito? Claro que sí. Amables televidentes, conversamos con el ingeniero Víctor Tito Hernández. Él es un político muy experimentado. Él dirige el sector agropecuario, ¿verdad, Tito? El sector, la mesa de diálogo. La mesa de diálogo del sector agropecuario actualmente. Y a ustedes, como siempre, gracias por la sintonía. Recuerden que nos pueden seguir a través de la página del canal www.cinevision, canal19.do, desde donde quiera que estén. Será entonces hasta la próxima, cuando nos volveremos a encontrar en otra entrega más de Primerísimas, si Dios lo permite. Síganse cuidando y pásenla bien.